Voy a leer la palabra de Dios, unos cuantos versículos en 1 de Pedro capítulo 1, de ahí voy a pasar al capítulo 2, un par de versículos, y la voy a leer en español primero y luego la leeremos en inglés. 1 de Pedro 1:22 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 1 Peter 1 verse 22 and 4 says, Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. And this is the word that was preached to you. Therefore rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Padre, te doy gracias por tu plan y la obra que tú comienzas. Tu voluntad es llevarla a perfección. Tú has comenzado una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Estás trabajando y tú deseas completar esta obra y llevarnos a una vida de plenitud. Hágase tu voluntad en este día, Señor. La presencia tuya ministre cada vida y cada corazón conforme a la necesidad propia en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento. You may be seated. Recuerde la sombrilla por la que estamos predicando. Remember, the umbrella that we're going to be speaking under Plenitud de vida en Cristo. is fullness of life in Christ. Porque la Biblia nos enseña que del Cristo no se dio un 50%. Because the Bible teaches us that Christ did not give himself halfway. Él se dio un 100%. He gave 100%. Y en Juan 1:16 dice, de su plenitud recibimos todos. And in John 1:16 it says, from his fullness we received all. Esto quiere decir que Dios derramó su bendición sobre nosotros. This means that God poured out his blessing over us. No la está dando de gotita a gotita. He didn't give you drop by drop. Hace 2000 años Jesucristo expiró en la cruz del Calvario. More than 2,000 years ago, Jesus Christ died on the cross. Y de su plenitud, dice la Biblia, de este regalo abundante del amor de Dios, And from this abundant gift of the love of God, todos recibimos gracia sobre gracia. all of us receive grace upon grace. La semana pasada fue el primer mensaje y hablamos acerca de la plenitud de la gracia. Last week we spoke about the fullness of this grace. Hoy vamos a tocar alguito de eso. And we're going to touch up upon that a little bit. Así fue como inició nuestra nueva vida en Cristo, This was how our life began in Christ. por gracia divina. For divine grace, Dios se reveló a nuestras vidas, Christ revealed himself to habló a us nuestros corazones, and spoke to our hearts. nos perdonó, And he forgave us. nos limpió And he cleaned us. y nos dio de su espíritu. And he gave us of his spirit. Esa es la gracia de Dios. That's the grace of God. Pero ¿y ahora qué? But now what? La Biblia nos desafía a que nosotros tenemos que crecer. The Bible challenges us to grow. La Biblia dice, la palabra de Dios es una simiente incorruptible. Esta llegó a nuestros corazones para renacer. The Bible tells us that this is an imperishable seed. La palabra de Dios The Word of God nos hizo renacer. made us born again. También la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre, es eterna. The Bible says that the Word of God lasts forever. Entonces, la palabra de Dios es suficiente.
So this means that the word of God is enough. Es más que suficiente It's more than enough para hacernos y ayudarnos a vivir una vida plena, to help us to live a full life, una vida de victoria. a life of victory. La palabra que nos dio vida es la que nos sostiene y también es la que nos va a ayudar a crecer. The word that gave us life is what sustains us and is what's going to help us to grow. Leímos que dice, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada. The passage we read says that like newborn babies crave spiritual milk. Mi hijo me ha dado un par de quejas, dice, Samuel Elías, come mucho. I complained a few times that my son eats a little bit too much. Cada 2 horas. Every 2 hours. Y si se parece al abuelo, a lo mejor cada hora está pidiendo comida. And if he looks like grandpa every hour. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual. Now, like a newborn baby crave the pure spiritual Si la milk. palabra de Dios es la que nos da crecimiento, If the word of God is what gives us growth, y Dios dice, desead como niños recién nacidos la palabra. and God said like newborn babies crave spiritual milk, La pregunta es, ¿está usted deseando esa palabra? the question is, do you crave it? Vamos a ver luego unos minutos qué es lo que quiere decir esta palabra, deseando. We're going to see what this word means to crave. Tenemos que entender que sin la palabra de Dios no hay crecimiento, We have to understand that without the word of God, there is no growth. no hay vida plena, There is no full life. no hay victoria sin la palabra de Dios. There is no victory without the word of God. El hombre sin la palabra está muerto en delitos y pecados, dice la Biblia. Man without the word of God is dead in his sin. Está ciego, está en tinieblas. He's blind and in darkness. ¿Qué fue lo que pasó en el jardín del Edén? What happened in the Garden of Eden? Adán y Eva pecaron. Adam and Eve sinned. En Génesis capítulo 3, Dios busca al hombre, toma la iniciativa y le busca, In Genesis 3:10, God takes the initiative and looks for man, sabiendo que el hombre había fallado. knowing that man had failed. Así como Dios le buscó a usted y me buscó a mí sabiendo que habíamos fallado. Just like God looked for each and every one of us and he knew we failed. Y Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás? And God says, Adam, where are you? En el versículo 10 dice, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. In Genesis 3:10 says, he answered, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid. Esto es una catástrofe. This is a catastrophe. El plan maravilloso de Dios se vino al piso. The great plan of God came to the floor. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para tener comunión con él. God created man in his likeness so that he can have a communion with him. Y ahora vemos las consecuencias del pecado. And now he has to pay consequences of sin. Dice, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. He said, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid. En las consecuencias tuvo temor, And the consequences were that he was fearful. estuvo avergonzado, He was shamed. se alejó y se escondió de Dios. And he hid from God. Se escondió de la fuente de la vida. He hid from the fountain of life. Se escondió de la luz de la vida. He hid from the light of life. Quedó reducido a tinieblas. And he was reduced to darkness. Tanto así que tuvo la incapacidad, no tuvo capacidad de reconocer su error. So much so that he was incapable of recognizing his own mistake. No pudo ver una realidad. He couldn't see the reality. No pudo reconocer que había fallado. He couldn't recognize that he'd failed. Adán le echa la culpa a Dios Now Adam blames God y a Eva. and to Eve. Dice, la mujer que tú me diste He said, the woman you gave me dio a comer del fruto y yo comí. gave me the fruit and I ate it. Echa la culpa a ella. He blames her. Yo no tengo nada, yo soy inocente. I'm innocent. En realidad tú eres parte del culpable porque tú me diste a Eva. He said, you gave me Eve. ¿Usted ve qué tan tenebroso quedó su entendimiento? Do you see how dark his understanding was? No pudo reconocer una realidad. He couldn't recognize the reality. Eva le echa la culpa a la serpiente. And Eve blames the snake. Si mire la condición del hombre, sin discernimiento, That without discernment alejado de Dios, and far from God lleno de vergüenza y temor, and filled with shame and with fear, escondiéndose de Dios. he's hiding from God. Esa es la condición del hombre. That's the condition of man El hombre today. está perdido y sin esperanza. Man is lost and without hope. La plenitud de vida en Cristo comienza con la manifestación de su gracia.
The fullness of life in Christ starts with the grace. El hecho de que no merecíamos el perdón de Dios The fact that we don't deserve the forgiveness of God y Él nos alcanzó. and that He reached out to La us. semana pasada revisamos que esta gracia nos ayudó a reconocer su poder Last week we saw that this grace helps us to recognize His power, Esta gracia nos ayudó a rendirnos a su plan and it helps us to surrender to His plan. y esta gracia también nos ayudó a recibir de su plenitud, de su regalo, su Espíritu Santo. And it also helps us to receive of the Holy Spirit. Todo esto llegó a nuestras vidas porque la palabra de Dios tocó nuestro corazón. All of this came to our life because the Word of God touched our heart. Constantemente yo digo, usted no está aquí porque usted decidió ser bonito. I constantly tell everyone, you're not here because you wanted to behave good. Usted está aquí porque Dios le plujo, a Dios le plació que interceptar su camino. You're here because God wanted to intercept your path. Y una palabra poderosa, una palabra de vida llegó a su oído y a su corazón. And a powerful, life-changing word was put into your heart. Y esto le ayudó a reconocer su poder y a rendirse al plan de Dios. And this helped you to recognize His power and to give in to His plan. Usted no se lo esperaba. You weren't expecting it. Usted no andaba buscando. You weren't looking for it. Andábamos huyendo de Dios, We were running from God. avergonzados, escondidos y temerosos. We were ashamed and we were hiding. El cantante Marcos Vidal dice, he despertado en el redil y no sé cómo. The certain singer once said, I woke up and I didn't even know how. Somos parte ahora del rebaño del Señor, We are part of now the flock of God, por pura gracia. out of grace. Y ahora usted y yo somos portadores de palabra de vida. And now you and I carry the word of life. ¿No es esto maravilloso? Lo que a nosotros nos dio vida, nos sacó de las tinieblas, Now, whatever has saved us and took us out of darkness, ahora vive en usted. now it lives in you. Ahora usted es portador de luz. Now you carry the light. Hemos nacido de nuevo, And we have been born again. pero estamos en un mundo de tinieblas. But we're in a world of darkness. ¿Y ahora qué? And now what? Ahora simplemente somos llamados a crecer Now we're called to grow para poder experimentar la plenitud de vida en Cristo. so that we can experience the fullness of life in Christ. Muchos alcanzaron la gracia de Dios, pero no aprendieron a caminar en la plenitud a la que Dios les llamó y cayeron en manos y en treguas del enemigo. Many have let the grace of God reach them, but they never let themselves walk in the fullness of Christ, and they fell. Primera de Corintios 3:3 del apóstol Pablo escribiendo dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? 1 Corinthians 3:3 says, You are still worldly, for since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere human beings? Este no es el plan de Dios, no era el plan de Dios para Corintios. This is not what God had planned for the Corinthians. No es el plan de Dios para usted, It's not what God planned for you. que nos quedemos pequeños, For us to say little, que seamos carnales, for us to be in the flesh, que seamos mundanos. for us to be in the world. Usted no puede tener esta mentalidad como la de Corintios y esperar la plenitud de la vida de Cristo en usted. You can't keep having a small mentality and expect the fullness of life in Christ. Si no crecemos, nos quedamos carnales. If we don't grow, we're going to stay in the flesh. La palabra carnales está en la Biblia. The word flesh is in the Bible. No se enoje conmigo. Don't get mad at me. Carnal quiere decir irregenerado, It means irregenerate. y la nueva versión internacional dice inmaduro. It says immature. Entonces, un cristiano carnal es un cristiano que no ha madurado A Christian that is in the flesh is a Christian that hasn't matured y que no se ha dejado o que no se está renovando o regenerando. and that isn't being renewed or regenerated. Somos llamados a ser diferentes. We're called to be different. La gracia de Dios que nos alcanzó, nos perdonó y nos empoderó The grace of God that has reached us and has given us power para vivir una nueva vida. for us to live a new life. La semana pasada vimos la definición de gracia. Last week we saw the definition of grace. Es una influencia divina sobre el corazón que se refleja en la vida. It's an influence in your life and in your heart that is reflected
in your actions. Se refleja en sus actitudes. It's reflected in your attitudes. El mundo tiene que ver en usted alguien diferente. The world needs to see in you something different. El mundo tiene que ver a Cristo en usted. The world needs to see Christ in you. Este es el plan de Dios. This is the plan of God. Esta es la plenitud de vida en Cristo. This is the fullness of life in Christ. No solamente que yo diga soy cristiano. Not just for me to say I'm a Christian. No solamente que yo diga yo pertenezco a Templo Calvario. Not just for me to say, oh, I belong to Templo Voy Calvario. 3 veces a la semana. I go 3 times a week. Sino que puedan ver una influencia externa, una influencia divina en mi corazón que me hace actuar diferente. But that they can see a divine influence in my life that is shown in my actions. ¿Ahora qué? Now what? Hemos nacido de nuevo. We're born again. ¿Cómo vivimos esta plenitud? How do we live this fullness? ¿Cómo enfrentamos los desafíos de la vida? How do we face life's challenges? ¿Cómo vencemos las tentaciones? How do we conquer temptation? ¿Cómo vivimos una vida agradable a Dios? How do we live a life that is pleasing to God? Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿qué nos hace falta? If we have the Holy Spirit of God, what are we missing? Nos hace falta la palabra. We're missing the Word. Para que la influencia divina sobre el corazón se refleje en una vida, necesitamos un agente transformador. If we want grace to be reflected in our life, then we need something to transform us. El Espíritu Santo es el poder de Dios, pero el agente transformador, el que santifica, es la palabra de Dios. The Holy Spirit it gives you the power of God, but the Word of God is what transforms you. Usted no puede decir, yo me siento perdonado, me siento bien, tengo paz en mi corazón, no necesito la palabra. You can't say, oh, I feel good, I feel forgiven, I don't need the Word. Usted no puede decir, yo voy a la iglesia una vez cada domingo, cada 2, 3 semanas, yo no necesito la palabra. You can't say, oh, I only go to church on Sundays or every other Sunday, I don't need the Word. ¿Sabe qué? Le va a pasar lo que le pasó a Corintio. What's going to happen to you is what happened to the Corinthians. Se va a quedar inmaduro, You're going to stay immature irregenerado, and irregenerate carnal. and in the flesh. Dígale que está a su lado, no te enojes con el Tell the person pastor. next to you, don't get mad. Ajá. Gloria sea a Dios. Juan 17:17, Jesús hablando dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. John 17:17 says, sanctify them by the truth. Your word is truth. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, The Holy Spirit guides us to the truth. pero usted tiene que abrazar esta verdad But you have to embrace the truth para poder ser transformado por esta verdad. so that you can be transformed by the truth. El agente transformador es la palabra de Dios. And what transforms you is the word of God. Amén. Amen. ¿Cuántos están de acuerdo? How many Levante la agree? mano el que está de acuerdo. Raise your hand if you ¿Por qué no agree. viene a la escuela bíblica? Venga los miércoles, venga los domingos, Come on Wednesdays and on Sundays. venga y estudie la palabra de Dios. Come and study the word of God. Esta serie de mensajes va a ser algo más inductivo. Estoy pidiendo que tome nota, que venga los miércoles, haga preguntas. This series is going to be a little bit more profound. We invite you to take notes and to come on Wednesdays to ask questions. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Going back to 1 Peter, it says, you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. La condición del hombre sin haber nacido de nuevo, The condition of man without being born again, sin la palabra de Dios que lo santifique, without the word of God to sanctify him. ¿sabe cuál es la condición del hombre? Do you know what it is? Antes de la gracia. Before grace, Vemos la embriaguez de Noé, el evangelista. we see the drunkenness of Noah, the evangelist. Vemos el temor y la impaciencia de Abraham, el padre de la fe. We see the fear and impatience of Abraham, the father of faith. Por temor mintió, Out of fear, he lied. por impaciente se acostó con la mujer, con la esclava de su mujer. And being impatient, he was with the slave of his wife, El padre de la fe. the father of faith. Vemos la lujuria de David, el hombre conforme al corazón de Dios. We see the lust of King David. Vemos el temor de Elías, el impetuoso profeta de fuego. We see the fear of Elijah. Vemos el doble ánimo de Pedro, el hombre llamado Roca.
And we see the double-mindedness of Peter. Querer vencer el pecado sin haber renacido, sin conocimiento de la palabra, es imposible. If you want to do these things without the Word of God, it's impossible. Querer vencer el pecado en nuestras fuerzas, en las fuerzas de la carne, es imposible. It's impossible to conquer sin without the Word of God. Es como querer apagar un fuego con gasolina. It's like trying to turn off a fire with gasoline. Alguien dijo en cierta ocasión, es como querer retener las cataratas del Niágara con 2 palillos de dientes. Someone said one time, it's like trying to stop Niagara Falls with 2 toothpicks. Escúcheme varón, escúcheme mujer. Listen to me carefully. Las buenas intenciones no bastan para vencer el pecado. Good intentions are not enough for you to conquer sin. La fuerza de voluntad no basta para vencer el pecado. Your free will, your willpower is not enough to conquer. Usted necesita ser transformado. You need to be transformed. Dios nunca tuvo la intención de exigirle que usted venza el pecado en sus propias fuerzas. God never intended for you to try to beat sin by yourself. Por eso Él empoderó con el Espíritu de Dios. That's why He gave you power through the Spirit of Y God. por eso Él nos dejó el legado, el poder transformador de su palabra. And that's why we were given the power of the Word. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesus says, sanctify them by the truth. Your word is truth. Tenemos que tener este nuevo nacimiento. We have to be born again. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Nos habla de un nuevo comienzo, It speaks of a new beginning, pero también nos habla de una nueva naturaleza. but it speaks also of a new nature. Somos nuevas criaturas, ahora tenemos la naturaleza divina para poder vencer el pecado. We are new beings. We have a divine nature to be able to beat sin. ¿Sabe cómo se vence el pecado? Do you know how you beat sin? De rodillas delante de Dios. On your knees before God. Ahora tenemos una naturaleza dual, Now we have two natures, porque nacimos de la carne because we were born in the flesh, el día en que usted nació, the day you were born. pero ahora si es que usted rinde su vida a Cristo y es alcanzado por la gracia de Dios, usted recibe una naturaleza espiritual. But now if you surrender your life to Christ and you receive grace, now you are born in the Spirit. Pero en esta dualidad But in this duality, hay una lucha a muerte. there is an eternal battle. Uno de los dos tiene que reinar, la carne o el espíritu. One of those two things has to be in control. Para vivir una vida de plenitud en Cristo, To live a full life in Christ, usted tiene que hacer que la carne muera. you have to make your flesh die. Y esto se logra solamente por el poder del espíritu. And this is only through the power of the Spirit. Vamos a avanzar rapidito. Mira lo que dice Romanos 7:18. Le voy a leer entresaltado. Pablo hablando dice, yo sé que en mí, esto es de mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romans 7:18 says, I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Luego dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Now it says, now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. El versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. I'll repeat it again. If I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. Entonces, algunos dicen que Pablo tenía un conflicto, que Pablo tenía un defecto. Todos tenemos defectos, pero algunos quieren atribuir a que Pablo no era un hombre íntegro. Some people would like to think that it's that Paul was not a man of integrity. Pero mire, en el versículo 23 vemos la clave, qué es lo que Pablo está queriendo decir. Pablo está hablando de su naturaleza dual, Paul is talking about his dual nature, la naturaleza que usted y yo ahora tenemos. the nature that we have. Él dice, hay cosas que yo quiero hacer, pero no las hago. He said, there are some things I want to do, but I don't do them. El versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Verse 23 says, but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind. Diga de mi mente. My mind.
Dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. and making me a prisoner of the law of sin at work within me. Pablo está diciendo, hay dos leyes. Paul is saying there are two laws. Hay dos fuerzas que me llevan a actuar. There are two forces that take me to action. Dice, hay una ley en mi mente. There's a law in my mind, Diga en mi mente. Y después dice, pero hay otra ley en mis miembros. And then he says, but there's another law in my body. Cuando dice la palabra mente se refiere al intelecto o a la mente humana. When the Bible talks about mind, it's referring to the intellect. También se refiere a pensamientos o a la voluntad. And it refers to thoughts and your free will. O también se traduce, la misma palabra se traduce en otro pasaje bíblico por entendimiento. Or also the word understanding. Entonces Pablo dice, hay una ley en mi mente y hay una ley en mis miembros, las dos se oponen. So the Bible says that there's a law in my mind and then there's a law in my body which are opposed to each other. Pero en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. And Romans 8:1 says, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Se adelantó. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, él está hablando de la ley que hay en su mente. Dice, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte de los miembros. There he says, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Ahora, entonces él está hablando de que había una ley en su mente, dijimos, ¿verdad? He's saying there's a law that's in his mind, Y hay una ley en sus miembros. and there's a law that's in his body. Aquí está el campo de batalla. This is where your battleground is. Aquí es donde que nosotros podemos obtener la regeneración. This is where you can be regenerated. Es en la mente en la que nosotros podemos andar en el Espíritu y dejar las cosas carnales de un lado. It's through your mind that you can be able to make decisions to walk in the Spirit and not in the flesh. No estoy hablando de fuerza de voluntad. We're not talking about the free will. No estoy hablando de concentración. We're not talking about concentration. Romanos 12:2 nos dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, que es la misma palabra mente. Romans 12:2 says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? El poder del Espíritu Santo de Dios The power of the Holy Spirit vino y nos dio nueva vida, gave us new life, pero necesitamos del poder transformador de la palabra but we need the transforming power of the Word para renovar nuestra mente, to renew our minds, para comprobar qué es lo que Dios aprueba. to see what God has approved. Hay quienes no quieren estudiar la palabra porque es muy exigente para su estilo de vida. There are people that don't want to study the Word because it demands too much from their lifestyle, Se va a quedar irregenerado, and you're going to stay without regenerating. no va a crecer, You're not going to grow. no va a poder disfrutar de la plenitud de vida en Cristo. You're not going to be able to enjoy the fullness of life in Christ. La palabra comprobar The word proof, quiere decir poner a prueba, it means to put to the test. quiere decir distinguir, It's to distinguish, quiere decir saber to know, y quiere decir aprobar. and it says approve. En otras palabras, In other words, es la palabra de Dios la que nos revela a nosotros cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. it's the word of God that shows you what is the will of God. Ahora está en usted Now it's up to you probar esta palabra, to prove this word, aceptar esta palabra, to accept the word, de hacer una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. to make a distinction between what God approves and what he doesn't approve. Así es como usted va a crecer y así es como usted va a ganar sus batallas espirituales, That's how you're going to grow, and that's how you're going to win your spiritual battles, por el conocimiento de la palabra, by the understanding of the word, renovando su mente,
renewing your mind. Ahora usted tiene el poder del Espíritu Santo y de la palabra para que pueda usted ser transformado. Now you have the power of the Holy Spirit and the Word so you can be transformed. La guerra espiritual de la cual nos habla 2 Corintios 10:4, 2 Corinthians 10:4 says, porque las armas de nuestra milicia, habla de una guerra, no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Poder divino para destruir fortalezas. It says divine power to demolish strongholds. ¿Cómo hacemos esto? How do we do this? ¿Cómo derribamos fortalezas? How do we demolish these strongholds? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Verse 5 says, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. La manera que usted es transformado y regenerado, The way that you are transformed and regenerated, la manera en la que usted es santificado y va de gloria en gloria y de poder en poder, the way that you're sanctified and you go from glory to glory, es cuando usted renueva su mente, is when you renew your mind. cuando usted permite que la palabra viva de las Sagradas Escrituras, When you let the Word of God, cuando usted cree que esto es palabra de Dios when you believe that this is the Word of y usted God, dice, esto es lo que Dios aprueba, and you say, this is what God approves, esta es su voluntad agradable y perfecta. this is His perfect will. Cuando usted decide, porque usted cambió su manera de pensar, usted dice, yo voy a vivir para Dios. When you change your mind and you say, I'm going to live for God, Pero es por el poder de la palabra. it's by the power of the Word. Hasta que usted no pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta por la palabra, Until you can't see what the good and perfect will is of God through the Word, usted va a estar como estuvo Adán, sin saber a quién echarle la culpa. you're going to be like Adam. You're not going to know who to blame. Aleluya. Si usted no está viviendo la plenitud de vida en Cristo, If you're not living a full life in Christ, la muerte de Cristo fue vana entonces. the death of Christ was vain. Si usted no está viviendo una vida de victoria, la muerte de Cristo fue vana. If you're not living a life of victory, the death of Christ was in vain. Cristo no murió para quitarle a usted un poquito de polvo y decir, bueno, ya eres santo, ahora eres perdonado. Jesus didn't die just to shake some dust off of you and say, okay, you're good now. Cristo derramó hasta su última gota de sangre Jesus poured out even his last drop of blood on the para cross que usted pueda ser transformado, so that you could be transformed, regenerado you could be y regenerated, que pueda experimentar la plenitud del poder de Dios en su vida. that you can experience the power of God in your life. Y esto se hace por el poder de la palabra. And this is through the power of the Word. Si usted no está siendo santificado por la verdad de la palabra, If you're not being sanctified by si the, usted ha by the dejado de truth, crecer, if you haven't grown, si usted no está yendo de gloria en gloria, if you're not going from glory to glory, la oración de Cristo en el capítulo 17 de Juan fue en vano. the prayer that Christ did was in vain. Jesús orando le dice al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero Jesus, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesus prayed in John 17 from verse 14, I have given them your word and the world has hated them, for they are not of the world any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of this world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. La única manera que usted y yo vamos a poder ser guardados del mal The only way that we're going to be protected from evil es si es que nos santificamos en la verdad de la palabra. if we are sanctified in the truth of God's word. Cristianismo no es un club social. Being a Christian is not a social club. ¿Cuántos lo saben? How many know that? Cristianismo es poder de Dios para transformar nuestras vidas, Being a Christian is letting the power of God transform your life para ser los hombres y mujeres que Dios nos llama a ser, so we can be the men and women of God that we are called to be, para ser los padres que Dios nos llama a ser, to be the fathers and mothers that we are called to be, los esposos, las esposas que Dios nos llama a ser. the husbands and wives that we are called to be. La Biblia dice sin santidad
The Bible says, without holiness, nadie verá al Señor. nobody will see God. Usted no puede querer ver la gloria de Dios You can't want to see the glory of God si es que usted no está rendido a la verdad de la palabra. if you haven't surrendered to the truth of God's word. ¿Está usted siendo transformado? Are you being transformed? ¿Su pensamiento, su mente está siendo renovada? Your thoughts are being renewed? ¿O seguimos la corriente del mundo? Or are we doing the same thing everyone else does? ¿Sabe usted lo que Dios aprueba y lo que no aprueba? Do you know what God approves and disapproves? O sea, ¿está usted dejando llevar por la norma de lo que la mayoría dice? Or are you going by what everyone else is saying? ¿Está viviendo usted la palabra? Are you living the word of God? Escuche, para poder vivir la plenitud de Dios, su palabra tiene que cumplir su propósito en nuestras vidas. To live the fullness of God, His word has to be fulfilled in our lives. Vamos a ver cómo es que esta palabra cumple su propósito. How does this word get fulfillment? Basado en los versículos que leímos al principio. Based on the verses we read in the beginning. Primero, usted tiene que, escuche esto, usted tiene que discernir todo conflicto. It says you have to discern every conflict. La Biblia dice en 1 Pedro 2, 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. 1 Peter 1 verse 22 again says, now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. Fuimos llamados y separados para el amor fraternal. We were called and separated to love each other. Dios no oculta su propósito de nuestras vidas. God does not hide His purpose for our lives. 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. 1 Corinthians 2:14 says, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness. Y luego dice, en cambio el hombre espiritual, luego saltando más abajo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros sí podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. And verse 15 says, the person with the Spirit makes judgment about all things. Una mente rendida al Señor es una mente renovada. A mind surrendered to God is a renewed mind. Hemos sido dados la mente de Cristo. We've been given the mind of Christ. Usted y yo podemos discernir cuál es la fuente del conflicto. We can discern what is the source of our conflict. La Biblia dice que se han purificado nuestras almas para el amor fraternal. We have been purified to love each other. Una mente renovada reconoce el valor del amor. A renewed mind recognizes the value of love. Nuestro llamado es al amor fraternal. Sin él no hay esperanza de crecimiento. We are called to love each other. If we don't do this, we can't grow. Si usted se enfoca en los beneficios del evangelio, If you focus on the benefits of the gospel, pero usted no vive el principio, el fundamento del evangelio que es el amor, but you don't live the biblical principles like love, usted no va a poder crecer. you won't be able to grow. Más amor tenemos, más somos como Jesús. While we have more love, more we will be like Christ. Menos amor tenemos, más somos carnales, When we have less love, we are more in our flesh. inmaduros, We're immature irregenerados. and we're not regenerated. El evangelio no es una fórmula complicada. The gospel is not something complicated. Usted y yo podemos discernir cuál es el conflicto, We can discern what the conflict porque la is. Biblia dice que hemos sido llamados para el amor fraternal. Because the Bible says we were called to love each other. Jesucristo en el capítulo 13 de Juan, versículo 34, dijo, un mandamiento nuevo les doy. The Bible says in John 13, chapter 34, it says, a new command I give you, Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. it says, love one another as I have loved you, so you must love one another. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Usted no puede crecer en su relación con Dios sin crecer en su relación con los hermanos. You cannot grow in your relationship with God if you don't grow in your relationship with other people. La una se alimenta a la otra. They feed off of each other. Una buena comunión con Dios, una buena comunión con los hermanos.
A good communion with God and communion with man. Algunos dicen, yo amo al Señor, amo a Dios, Some people say, I love God, pero no soporto a los hermanos. but I can't stand certain people. No va a crecer. You're not going to grow. Tiene una mente carnal, You have a mind that's in the flesh. no regenerada. It's not regenerated. Tenemos que discernir el conflicto. We have to discern what the conflict ¿Quién es el is. que quiere sembrar discordia entre los hermanos? Who is trying to create division in the church? Jesucristo dijo, les doy un nuevo mandamiento. Jesus said, I give you a new commandment. Ámense los unos de los otros como yo les he amado. Love one another as I have loved you. Jesús dijo, ahí está la evidencia de que ustedes son mis discípulos. And he said, by this everyone will know that you are my disciples. Todo el mundo va a conocer que son mis discípulos Everyone will know that you are my disciples si es que tienen amor fraternal los unos a los otros. if you love one another. Mire, cuando discernimos el conflicto, When we discern the conflict, entonces la Biblia nos da el segundo punto, nos manda a desechar la carnalidad. then we are to cast away the flesh. Primero dice, ustedes fueron alcanzados por la gracia para el amor fraternal. First it says, a grace reached you so you can love one another. El 1 de Pedro 2:1 dice, desechando pues And first, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. 1 Peter 2:1 says, therefore rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Desechando pues. It says, rid yourselves. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Do you want to grow? Mire lo que la palabra de Dios dice. Look what the word says. ¿Quiere saber qué es lo que Dios aprueba? Do you want to know what God approves? ¿Quiere saber cuál es su voluntad agradable y perfecta? You want to know what his perfect will is? La palabra lo dice. The Bible says it. Tiene que desechar malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, quiere decir difamación, hablar mal de alguien. It says, rid yourselves of malice, deceit, hypocrisy, envy, and slander, or speaking badly of every kind. Si somos nuevas criaturas, tenemos que tener nuevas prioridades. If we're new creatures in Christ, then we have to have new priorities. Si queremos crecer, tenemos que trazarnos nuevas metas. If we want to grow, we have to create new goals. Si queremos ver la plenitud de Dios en nuestra vida, tenemos que desechar lo malo para que Dios pueda llenarnos de su espíritu y de su verdad. If we want to live a full life in Christ, we have to get rid of the bad things so that God can give us his fullness. 1 Corintios 3:3 nuevamente dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? 1 Corinthians 3:3 says, you are still worldly, for since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Y estoy tratando de establecer un principio, no tenemos tiempo para ir por cada una de estas palabras, And I'm trying to establish a principle. We don't have time to go through all of these little words, pero solamente quisiera mencionar una, but I just want to mention one of them, o dos, or two, o mejor las tres. or just all three of them. Celos. It says jealousy. Los celos son del diablo. Jealousy is of the devil. Las contiendas y las disensiones son de una mente carnal. Being contentious is of a fleshy mind. Efesios 4:22 nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ephesians 4:22 says, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Y luego dice, renuévate en el espíritu de la mente, una vez más la mente, renovados en el espíritu de la mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. And then it says to be made new in the attitude of your minds and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Pedro nos dice, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. And Peter tells us to get rid of all of these bad things. Y luego Efesios nos dice, despójate del viejo hombre. And then Ephesians says to put off your old self. No podemos ser renovados sin antes desechar lo viejo. We can't be renewed if we are not getting rid of the old things. Yo aprendí, I learned. no lo sabía, I didn't know. lo sospechaba, pero no lo sabía. I suspected it, but I didn't know. Hermano Joel, me dicen que para usted pintar un carro, pintar de nuevo el carro, primero tiene que quitarle toda la pintura vieja. They told me that to paint a car a new color, you have to take off the old color. Usted no puede coger y poner pintura nueva sobre una pintura vieja.
You can't put new paint on old paint. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Do you know what happens? ¿Qué pasa, hermano Joel? La pintura nueva se pela. The new paint starts to peel. Usted no puede vestirse de piedad, usted no puede vestirse de amor sin que antes usted deseche todas esas cosas. You can't dress yourself in love and righteousness if you don't throw away those old things. Y usted tiene que ser intencional. And you have to be intentional. Jesús es mi Señor. Jesus is my Lord. Su palabra dice que tengo que dejar los celos y las contiendas y las detracciones y la hipocresía His word says I have to leave deceit and hypocrisy para and yo poder jealousy ser transformado y renovar mi mente. so that I can be transformed and renew my mind. Tengo que abrazar este principio. Yo tengo que decir, yo quiero complacer a mi Señor. I have to say I want to please God. Así es como nos renovamos. That is how we renew our minds. Entonces, primero discernimos el conflicto. First, we discern what the conflict Dios is. dice, te he llamado para que ames, God says, I've called you to love, con amor fraternal. a brotherly love. Jesús dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Jesus says, love one another as I have loved you. Después tenemos que desechar la carnalidad. Then we have to get rid of the flesh. Y permítame decirle, usted puede pedir ayuda a Dios, Señor, ayúdame a desechar la carnalidad. Now, you can ask God for help and say, God, help me to get rid of the flesh. Pero usted va a tener que tomar acción. But you're going to have to take some action. No espere que una noche que usted tenga un sueño maravilloso, Don't expect some sort of supernatural dream at night. que esa noche venga y le visite un ser angelical That all of a sudden a big angel comes, y usted al siguiente día se levanta santito. and then the next day you wake up holy. Si usted se llama Tito, a lo mejor se levanta santito. I can't translate that. Desechamos intencionalmente toda carnalidad. So we get rid of intentionally all of our flesh. La Biblia lo dice, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y detracciones. It says, rid yourselves of all malice and deceit and jealousy. Nos quitamos la pintura vieja. We take off the old paint. Entonces ahora mira lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. So then our third point is in 1 Peter 2:2, it says, like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. La Nueva Versión Internacional dice, desead intensamente. It says to crave intensely. La traducción del original griego nos habla de un anhelo profundo. The translation from the Greek speaks of a deep longing. Nos habla de tomar posesión. It speaks of taking possession. No dice desead como niño recién nacido la leche espiritual que nos habla de la palabra de Dios. It talks about the word of God in this passage. Pero no nos dice que la deseamos, si es que tengo ganas, leo, si no tengo ganas, no leo. It's not talking about, oh, if I feel like reading, I'll read. If I don't feel like it, I won't read. Si tengo ganas, y usted no está solo supuesto a leer, sino usted está supuesto a escudriñar, And you're not just supposed to read it, you're supposed to embrace it, a estudiarla. to study it. Sino dice, desead intensamente, It says to long for intentionally, intensely, anhélale con todo tu corazón, to desire it with all your heart, toma posesión de tu to herencia. take possession of your inheritance. La única manera que podemos renovar nuestra mente para que la ley de nuestra mente gobierne sobre la ley de nuestros miembros, The only way for us to renew our mind, para poder vencer la carne, to be able to beat the flesh, es a través de la palabra de Dios. is through the word of God. Pero esto sucede solamente cuando usted desea intensamente y toma posesión de esta herencia que es la palabra de Dios. But this only happens when you long for intensely and you take possession of the word of God. En Efesios, nuevamente volviendo a Efesios 4:23, renuévate en el espíritu de tu mente. Ephesians 4:23 says to be made new in the attitude of your minds. Vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. To put on the new self created to be like God in the righteousness and holiness. ¿Quiere vivir en victoria? Do you want to live in victory? ¿Quiere más de Dios? Do you want more of God? El proceso es ese. That's the process. Discierna la verdad.
You have to discern the truth, deseche la carnalidad and you have to get rid of the flesh. y desee con pasión la palabra de Dios. And finally, you have to desire with passion the word of God. Salmo 119, versículo 9. Psalm 119, verse 9. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Habla de una incertidumbre, dice, con guardar tu palabra. Con mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. It says, how can those who are young keep their way pure? By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Le invito a ponerse de pie. I invite you to stand to your feet.